Seguiremos con la segunda conferencia programada para este día sobre el tema de justicia restaurativa, que será impartida por la maestra Violeta Maltos Rodríguez. La maestra Violeta Maltos ha realizado proyectos y capacitaciones e impartido conferencias sobre justicia restaurativa en los ámbitos penitenciario, penal, de adolescentes, comunitario y escolar en 30 entidades federativas y la Federación, así como en otros 7 países de Iberoamérica. Además, es facilitadora voluntaria y consultora de diversas organizaciones de cooperación, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Unión Europea, ITLO y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente es directora general del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho y de Jure. Y les recordamos nuevamente que estaremos recibiendo preguntas del público en la sección de preguntas y respuestas. Comenzamos con la conferencia. Sí. Violeta, si puedes prender tu micrófono. Ya lo logré. Es que no. Muchas gracias, Maciel. Hola a todos y todas. No sé si ya pueden ver la presentación. Ya deben poder verla allí. Solo me confirman, por favor. Si me pueden confirmar verbalmente, es que no puedo ver el chat cuando estoy compartiendo. Por favor, nada más para saber si ya se visualiza la presentación. Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues hola a todos y todas. Como ya me hizo favor de presentarme Maciel, pues soy Violeta Maltos de Jure, del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa, y he sido invitada para compartirles durante 1 hora sobre el tema de justicia restaurativa. Aunque la justicia restaurativa se aplica en cualquier espacio de interacción humana, yo me voy a enfocar en la materia penal, que es el motivo de este encuentro, ¿no? O el ámbito que se abarca en este encuentro, y un poquito en una rama que es la del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Bueno, ¿qué es justicia restaurativa? Y también algo que vamos a abordar son las diferencias con la justicia alternativa, que se suelen utilizar como sinónimos y que no lo son para nada, que espero después de esta hora poder clarificar ese punto. Pero sobre qué es justicia restaurativa se dicen muchas cosas, porque algunas que sí son coherentes o acordes a lo que impulsa la justicia restaurativa y otras que no. La justicia restaurativa es un concepto dinámico, ¿no? De hecho, es multiconceptual, se nutre de distintas disciplinas y ha ido evolucionando a través del tiempo. Las prácticas restaurativas o las prácticas alineadas con la justicia restaurativa existen desde que las personas existimos en el planeta. Muchos de los modelos que actualmente tenemos en nuestras leyes, en los sistemas de justicia penal, penal juvenil, incluso justicia cívica, también derechos humanos, han sido modelos que hemos tomado gran parte de estos principios o algunos de los métodos con ciertos cambios de comunidades indígenas que tienen muchos años realizándolos. Así que la justicia restaurativa como concepto sí es relativamente nueva, pero las prácticas restaurativas no lo son. Están con nosotros desde que estamos en el planeta. Sin embargo, la justicia restaurativa empezó a concebirse como concepto para el sistema de justicia penal. En 1974, si notan, no es tanto tiempo, fue la primera vez que se utilizó una práctica restaurativa dentro de un sistema de justicia penal que fue el canadiense, gracias a un señor hermosísimo que se llama Mark Yancey, que ahora tiene un programa impresionante para hombres senadores de violencia en razón del género. Él, como oficial de libertad condicional, empezó un experimento en Canadá en el 74 para que adultos jóvenes pudieran comprender las afectaciones que le habían causado a una comunidad por daños a la propiedad, a 22 familias. Entonces, a partir de ahí empezó a escribirse sobre justicia restaurativa, ha ido evolucionando el concepto, empezó a enriquecerse con contenidos de sociología, por supuesto de ciencias jurídico-penales, de psicología, de criminología, que también es una ciencia jurídico-penal, vaya, pero
ha venido enriqueciéndose de muchas disciplinas, ¿no? Y es un concepto cambiante. Les decía que se concibió para justicia penal, pero ha ido evolucionando. En el que es lo que desde y de jure solemos impulsar es el concepto que maneja la Oficina de las Naciones Unidas desde fines del siglo pasado y que lo ha ido reforzando a través de diversos instrumentos internacionales en este siglo como un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una manera de ver el mundo, de interpretarlo. Es un paradigma de justicia. Paradigma de justicia desde la ONU. Es un paradigma social, digamos, porque lo aplicamos a todas las áreas hasta a la pedagógica o pedagogía restaurativa. Pero para efectos de esta conferencia, es una manera de ver la justicia, de concebirla, ¿no? Un par de anteojos, por utilizarlo como una metáfora, para poder analizar un caso o una situación y poder darle un trámite bajo ciertos principios. Mi querida amiga Virginia Domingo, española, una de las grandes exponentes de la justicia restaurativa a nivel mundial, nos dice que la justicia restaurativa va más de principios que de conceptos, y tiene mucha razón. Pero la ONU dice que es una respuesta sistemática al delito. ¿Y en qué se basa esta respuesta que es la justicia restaurativa? En principios. Hay 5 principios importantes para considerar que estamos aplicando un enfoque restaurativo. Es decir, que los lentes a través de los cuales estamos mirando un caso son realmente unos lentes restaurativos, ¿no? No unos lentes punitivos que buscan culpables, que buscan cómo procesar a alguien y sancionarle, que piensan en prisión. No, sino unos lentes restaurativos. Las micas son los principios. Primer principio, centrarse en los daños y necesidades de las víctimas. Eso es lo primero que hacemos. Ahora, una gran deficiencia que tiene el sistema de justicia penal es que solemos, incluso de manera muy empática, poniéndonos en el lugar de la persona, adivinar cuáles son las necesidades de la víctima, cuando en realidad todas las personas somos diferentes, todas. Y cada quien vivimos los delitos de manera diferente, a cada quien nos afecta diferente, cada quien nos surgen necesidades diferentes. Sin embargo, pensamos en la reparación del daño como algo que nosotros podemos decir que alguien puede establecer en alguna sentencia, pero no algo que tiene que venir desde la víctima, desde esa víctima específica. Entonces, si me voy a centrar en los daños y necesidades de las víctimas, tengo que preguntarles. Tengo que saber, con preguntas muy empáticas, muy comprensivas, sin estar adivinando por ella y mucho menos hablando por ella, en qué le afectó este delito o esta situación por la que está pasando. ¿En qué se traducen esas afectaciones en su vida? ¿Qué necesidades le surgen? Y podemos encontrar que a nosotros nos ha sucedido en un mismo caso, tenemos a 3 víctimas con necesidades diferentes. Algunas pueden ser similares, pero hay otras que son completamente desde esa persona y su contexto. Así que la reparación del daño pues tiene que ser diferenciada. Igual que toda la atención del sistema, por supuesto, ¿no? Tiene que ser para esa víctima, no lo que nosotros adivinemos. Si estamos construyendo todo un sistema en el nombre de las víctimas, pues hay que empezar por escucharlas. Esa es una de los principales retos y deficiencias enormes que tiene el sistema. Pero además, no solamente nos enfocamos en las víctimas, también en las comunidades y en las personas que causan el daño. Llamémosle como sea pertinente en cada etapa del proceso. Persona que está siendo investigada, persona imputada, persona acusada, persona sentenciada, pero es la persona que causó el daño a través del delito. ¿A qué me refiero con comunidades? Tenemos distintos procesos restaurativos que podemos aplicar y que hablamos de 2 tipos de comunidad. Unas, las más inmediatas, digamos, que solemos llamar comunidad de apoyo. Familias, amistades, parejas, seres queridos, cercanos. No sé si ustedes han tenido el infortunio de que un ser querido suyo, alguien de su familia, su pareja, algún amigo o amiga muy cercana, haya sido víctima de algún delito. Ustedes saben que eso le afecta a esa persona, pero indirectamente también a ustedes, por el hecho de que esa persona que tanto quieren esté pasando por esa situación y tenga cambios en su vida,
le repercute a ustedes de alguna manera. Y más, entre más cercana esta relación, más grande la repercusión. En los procesos restaurativos incluimos a estas personas. Y también tenemos una segunda dimensión de comunidad, que son las comunidades extendidas o comunidades de representación, como solemos llamarles, en justicia restaurativa, que tienen mucho que ver con el contexto del delito. Compañeras de trabajo, compañeras de escuela, vecinas. Ustedes saben que cuando en su colonia empieza a haber robos, si le roban a su vecino de la izquierda, la vecina de la derecha, si no les han robado a ustedes, pero ya empiezan a sufrir afectaciones, ya empiezan a tener miedo, y empiezan a surgir las necesidades de comunicación, de tranquilidad, de seguridad, de respuesta de la justicia. Empiezan a hacer gastos a veces para instalar sistemas de alarma, empiezan a consumir medicamentos para dormir, porque algunos dejan de dormir tranquilas. Para cada quien las afectaciones son distintas, ¿no? Partimos de que son diferentes. Entonces, a estas comunidades, dependiendo de dónde fue el delito, también buscamos incluirlas. Y finalmente, las personas que causan el daño. Y más en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Las personas que causan el daño, y de jure nos enfocamos más, el grueso de nuestras intervenciones pro bono son, porque nos dedicamos a la capacitación, pero el grueso de nuestros programas e intervenciones pro bono son después de la sentencia. Y encontramos a personas en internamiento, adolescentes, o en centros de reinserción o en prisiones adultas o ya liberadas, que sí causaron un daño, y no quiere decir que nosotros les justifiquemos, pero observamos sus realidades. Muchas de estas personas son personas a las que el Estado no les ha asegurado el ejercicio de sus derechos. Y eso no quiere decir que se les justifique, simplemente que si queremos atender a las necesidades de esas personas, tenemos que ver las causas en su totalidad. Y tenemos que asumir más responsabilidades. No solamente esa persona tiene que hacerse responsable, también la comunidad y también el Estado. El Estado es bastante escurridizo para ser responsable, por cierto, pero tenemos procesos restaurativos regulados en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que incluyen autoridades. Pregúntenme cuántas veces se ha hecho, muy pocas, porque el Estado no es muy fan de hacerse responsable, pero están, ¿no? Por lo menos ya están. Ya sabemos que los cambios no se dan a partir de legislar, pero por lo menos una referencia. Entonces, primer principio, para saber si estoy teniendo una intervención restaurativa. No piensen en mecanismos alternativos de solución de controversias, o en justicia alternativa, como le dicen. No, esto piénsenlo en todo el sistema, en las obligaciones que cada persona que intervenimos en el sistema, sean ustedes Ministerio Público, sean ustedes Defensa, sean asesoría jurídica, sean como integren órganos jurisdiccionales, o sean como yo, organizaciones de la sociedad civil que apoyan los procesos de reinserción. Todas las personas tendríamos que estar enfocándonos en esto. En materia para adolescentes es un mandato, es un principio del sistema reconocido a nivel internacional, y en personas adultas ustedes pueden encontrarlo a través de otros derechos, ¿no? como acceso a la justicia, como reparación integral del daño, como participación. Segundo principio restaurativo de parte de las MICAS, atender las obligaciones que estos daños conllevan. Primero, la persona que causó el daño, buscar que comprenda la afectación que causó. Y esto puede ser muy complicado. A veces esa comprensión la buscamos a través de la palabra, si es que la víctima lo quiere, a partir de la palabra de la propia víctima. A veces la víctima quiere tener un encuentro, quiere decirle cómo le afectó y quiere decirle cómo quiere ser reparada. A veces eso no es posible. O a veces simplemente no lo desea ni uno ni otro, y eso es completamente respetable. No podemos obligar a las personas a ir a un proceso restaurativo, pero tenemos otras maneras. Ya sea que una persona facilitadora como yo trabaje con esas personas ofensoras 3 meses, 4 meses, o el tiempo que dure la intervención o el programa, para empezar a escuchar testimonios de otras víctimas, para empezar a hablar sobre las violencias, sobre el trauma no sanado, cómo lo reactuamos hacia afuera, cómo de víctimas pasamos a ser victimarias, y entonces empezar a comprender que ese daño que posiblemente yo sufrí, y puedo decirlo que en la gran mayoría de los casos estas personas sufrieron, lo reactuaron.
y hacerme cargo de esos daños. Que esta persona se haga cargo. ¿Cómo se hace cargo? Después de la comprensión, se hace cargo reparando, realizando acciones o compromisos de reparación integral del daño. Puede ser directamente la víctima, dependiendo cómo estemos en el proceso penal, o puede ser, como en muchos de los casos nuestros sucede, de las intervenciones que tenemos en el de jure, simbólica hacia la comunidad, atendiendo alguna de las causas, comprometiéndose a ir a la escuela, comprometiéndose a conseguir trabajo, comprometiéndose a ir a algún grupo de hombres generadores de violencia, etcétera. Hay alguna comprensión que tarda más por violencias que están normalizadas. En el caso de la violencia de género cometida contra mujeres o contra integrantes de la comunidad LGBT, alguna de las dos vías, es muy difícil la comprensión. ¿Por qué? Porque la construcción social, la cultura, nos enseña desde niños y niñas, nos mete en el aprendizaje de que tenemos roles, que las mujeres tenemos que hacer esto, tenemos que ser así, que los hombres tienen que ser así. Entonces, esa comprensión es más tardada y es más difícil porque hay que deconstruir todo un aprendizaje, toda una construcción que la sociedad me inculca, ¿no? Hay cosas que tardan más que otras para poder generar comprensión. ¿Quién más buscamos que se haga responsable? La comunidad. Sabiendo lo que no me va a pasar. La comunidad, en razón de que no quiere decir que va a ir a reparar el daño en la misma medida que la persona que lo causó, no. Quiere decir que las comunidades, y eso nos incluye a organizaciones de la sociedad civil, que apoyamos estos procesos, a veces como facilitadoras, como en el caso de de jure, y a veces también el caso de jure, como integrantes de algún círculo, de la comunidad, en algún círculo para realizar apoyos, que busquemos la manera de que esto no le vuelva a pasar a nadie. Podemos condenar muy duramente que en la escuela suceda una situación de violencia, que haya un niño, niña o adolescente o personas adultas jóvenes en las universidades realizando acciones encaminadas al acoso escolar, ¿no? O al bullying, como ustedes quieran llamar, pero no podemos ignorar que esta persona está dentro de una comunidad y que esa comunidad posiblemente normalizó, que esa comunidad ha permitido que cosas pasen y que esa comunidad tiene que hacerse responsable de transformar esa institución y esas relaciones, ¿no? Y por supuesto también el Estado. La ley orgánica del 12 de julio de 2019, la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya contempla justicia restaurativa. Muy mal legislada en mi punto de vista, pero contempla justicia restaurativa. Entonces, poco a poco se van impulsando estas obligaciones por parte del Estado. Siguiente, utilizar procesos incluyentes y colaborativos. Esta es una de las cosas más complicadas del enfoque restaurativo, pero no porque sean complicadas quiere decir que vamos a abandonarlas. El paradigma restaurativo, bueno, no quiere decir que en esta generación, en las dos siguientes, todas las personas vamos a ver con estos lentes. Posiblemente muchos años después de que yo me muera empiecen a ponerse lentes más personas o de quienes estamos trabajando actualmente en ello, pero hay que impulsar. Así es como surgen las revoluciones, diría ¿no? Entonces, utilizar proyectos incluyentes y colaborativos es muy complicado. ¿Por qué? Porque todos los espacios de decisión, o sea, el poder se resiste a ser fraccionado o se resiste a repartirse, ¿no? Los espacios de decisión y también dentro de la reforma al sistema de justicia penal y también en las instituciones del sistema no suelen ser incluyentes y no suelen ser colaborativos. El poder está concentrado en un grupo de personas. Si no, vean ustedes todas las fotografías del periodo de implementación de la reforma al sistema de justicia penal, 2008-2016. ¿Cuántas? No vayamos hacia más grupos, ahorita vamos a verlos, pero ¿cuántos hombres y cuántas mujeres veían ustedes en esas fotografías? Había fotografías llenas de hombres blancos, heterosexuales y la doctora Provo. Y estaba porque no les quedaba más remedio que tenerla allí, o sea, era la titular de la CETEC. Pero a lo que me refiero es, los espacios no son incluyentes. ¿Cuántas personas realmente, cuando vamos a tomar decisiones importantes, estamos incluyendo a todos? No lo estamos haciendo.
Y aquí va, creo que... Miren, nada más para darnos una idea. La reconocida solamente en la Ciudad de México, que es bastante amplio, por cierto. Personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja por discriminación. Vean todos estos grupos. Mujeres, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas migrantes, personas en situación de calle, personas en instituciones de asistencia social, personas y comunidades indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, población LGBT, LGBTTIQA+, personas víctimas, personas privadas de la libertad, personas afrodescendientes, personas de minorías religiosas. ¿A cuántas personas incluimos en los espacios de decisión, incluso en los espacios de discusión, en los foros? ¿A cuántas tenemos? Nada más mujeres. Ya dejen ustedes las demás, simplemente las mujeres, porque, con todo el impulso que está viendo últimamente. Solamente conozco a 2 hombres que se niegan a participar en congresos o en foros donde no hay paridad. Solamente 2. Todas las demás van sin preguntarse cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Entonces, tendríamos que empezar a cambiar esto. No podemos seguir legislando, no podemos seguir generando política pública y no podemos seguir operando el sistema de justicia en instituciones que no están considerando todo esto. Jimena Candano, de Fundación Reintegra, tiene siglos, desde que estábamos trabajando en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, diciéndonos hay que traer adolescentes a darnos testimonio para orientarnos sobre lo que hay que hacer. No lo hemos hecho nunca, ¿eh? Así que, como ven, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Esto de hablar de consolidación de la reforma, pues es, al menos en términos restaurativos, no digamos los demás, seguramente mis compañeras y compañeros lo estarán ilustrando durante estas conferencias. Lo estarán impulsando. Muy bien, estamos realmente tomando decisiones y generando espacios y políticas desde enfoques diferenciados, desde la inclusión y desde la inclusión. No creo. 4. Involucrar a todas las personas. El 4º principio restaurativo. Tenemos que seguir todos estos para considerar que estamos aplicando. 4. Involucrar a todas las personas que tengan interés legítimo en esa situación en específico. Involucrarlas, darle foro a sus voces, pero además permitirles decidir en qué medida quieren participar según la ley nos lo permita. Víctimas, personas que están siendo investigadas, imputadas, acusadas, sentenciadas, comunidades, sociedad en general, Estado. Y 5, procurar la reparación integral del daño. Y este es otro de los grandes puntos en los que no hemos avanzado gran cosa. Y no lo hablo desde el nivel legislativo, sino, digo, está la Ley General de Víctimas, tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en la mente de muchas personas operadoras del sistema, la reparación integral del daño se traduce solamente en dinero. Y no quiere decir que no haya víctimas o personas ofendidas del delito que no lo necesiten. Quiere decir que no podemos responder simplemente desde eso. Pero se sigue concibiendo así. Sin embargo, vean todo lo que implica la reparación integral del daño. Tenemos 5 elementos de reparación integral y todavía escucho en los monitoreos a personas facilitadoras diciéndole a una víctima, no puede pedir aquí, no puedo poner en el acuerdo lo que usted está pidiendo de que le pague los gastos para haber venido aquí al centro. Pues claro que sí. Tenemos, solamente desde el punto de vista de procesos restaurativos, restitución, devolución de objetos, restitución de derechos, rehabilitación o proyecto de vida. Si el hecho de que yo haya lastimado a una persona y le causé una lesión que le impide seguir en un equipo de fútbol, gracias al cual tenía una beca para concluir su educación universitaria, yo tendría que costearla a planes. ¿Por qué? Porque su proyecto de vida se lo puedo estar arruinando o mermando. Compensación. La compensación se traduce en dinero, es decir, aquellas reparaciones que no podemos realizar, que no podemos restituir el derecho, el objeto, entonces le ponemos una cantidad. Esa cantidad es variable y hay jurisprudencia en materia penal que nos deja muy claro este punto. Las y los legisladores lo siguen haciendo, pero no quiere decir que lo puedan hacer, que lo deban hacer. Les gusta poner en la ley topes, ¿no? Hay que atender a la ley federal del trabajo. Ven el artículo 47 del Código Penal de la Ciudad de México. Homicidios culposos, la reparación no podrá ser menor de lo que indican los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo.
más de 500,000 pesos, pero no tendrían ellas, el legislador o legisladora que está poniendo eso. Eso es casuístico, eso se determina para cada persona. Si a mí, por una afectación que me causan, ya no puedo volver a hablar y le sucede lo mismo a una persona adulta mayor, jubilada, que vive de su pensión, bueno, le afecta a esa persona, por supuesto, y seguro que mucho. ¿Me afecta a mí? Sí, porque además vivo de eso. Me pagan por hablar y por escribir, así de fácil. Entonces, me van a mermar parte de lo que yo estoy realizando o me van a impedir parte de mi ejercicio profesional, sí. Entonces, ahí no va a costar lo mismo, y perdón que lo diga en términos tan crudos, mi garganta que otra garganta. Tenemos que ver la situación de la persona. ¿Qué más entra aquí? Los gastos de traslado, los gastos en asesores jurídicos, todo lo que, esos gastos que ha realizado, todo lo que ha dejado de ganar en razón del delito, que está relacionado con el delito, eso también entra en compensación. Satisfacción. Satisfacción y no repetición son los que menos suelen traducirse en dinero, entonces son las grandes ignoradas en la reparación integral, estos dos elementos. Satisfacción, el derecho a la verdad. El obtener la información, saben ustedes la cantidad de víctimas que tenemos que necesitan información, saber por qué a mí, saber si va a volver a pasar, por qué escogió mi casa, es porque dejé la ventana abierta, es porque yo hice, dije, tal. Recibir una disculpa, recibir una reivindicación en términos de imagen, de que no fui culpable, esta persona me afectó sin que yo hubiera hecho nada. La no repetición. El artículo 29 de la Ley Nacional de Mecanismos nos traduce algo de la Ley General de Víctimas. Dice que para la Junta Restaurativa, pero no, en realidad es para los tres mecanismos. Nos dice, y por supuesto también aplica en ejecución, nos habla de esas acciones o compromisos que la persona que causó el daño, ya sea investigada, imputada, sentenciada, acusada, realiza para asegurarle a la víctima que esto no se va a volver a repetir. Y tiene un valor simbólico importantísimo. Tiene un gran valor, sobre todo cuando la víctima es la que lo dice, la que lo verbaliza. Adelantito vamos a hablar muy brevemente de suspensión condicional del procedimiento. Y hay, si ustedes ven el modelo homologado de mecanismos alternativos, hay una cosa aberrante ahí que es... pues la víctima puede opinar del plan de reparación integral del daño, no de las condiciones a las que se va a someter la persona imputada por el tiempo que dure la suspensión condicional. Y como, ¿por qué no? Las condiciones, el código dice el 195, que son para la efectiva tutela de los derechos de la víctima. Y no puede opinar la víctima, el mismo código le permite opinar. ¿Por qué? Si estamos realizando un proceso restaurativo encaminado a una suspensión condicional del proceso, la víctima no podría sufrir condiciones. El modelo homologado está bastante mal en hacer esa prohibición. Y lo toman supuestamente de práctica de una entidad que es Nuevo León, cuando en realidad Nuevo León, si ustedes platican con la persona que vivió la experiencia, que es Víctor Garza, saludo a ese enorme facilitador de Nuevo León, les va a decir que no. Él tomaba en cuenta para las condiciones la opinión de la víctima. Esto no solamente lo tiene que decir el Ministerio Público, no solamente lo tiene que imponer el juez o la jueza, hay que escuchar a la víctima. ¿Por qué? Esto de que estudie, de que trabaje, que vaya a un programa contra la dependencia o la adicción, que no se acerque a determinado espacio, esto también es para la víctima. Estas acciones forman parte de la no repetición, ¿no? Pero bueno, dejando eso, estos son los 5 principios restaurativos. ¿Se dan cuenta? Para tener un verdadero enfoque restaurativo, todo lo que nos falta, muchísimo. Grados de restauración en las prácticas. Otro gran error y otra gran confusión con los mecanismos alternativos es pensar que solamente cuando hay encuentros entre las personas es la manera de aplicar prácticas restaurativas o de hacer justicia restaurativa o de acercarnos a la justicia restaurativa. No. Si participa una sola persona, solamente víctimas, solamente personas que causaron el daño, solamente comunidades, estamos trabajando en justicia restaurativa. Claro, si estamos atendiendo estos pilares y no nada más que vamos y les damos una despensa. No, con los principios de la justicia restaurativa, claro, me refiero. El hecho de que haya víctimas cuya persona que causó el daño no ha sido encontrada, todas esas víctimas cuyo caso está en unidades de imputado desconocido, por ejemplo,
pudieran ser atendidas bajo la óptica restaurativa. No necesariamente lo son. Documenta, que tenemos mucho aprecio, Documenta por todo lo que impulsa el enfoque restaurativo. Trabajamos con una organización que ayudó a crear, que es CAIFAM, Familias de Personas Privadas de la Libertad. Se veían muchas, dos de las voluntarias de IDEYURE hicieron un programa de 6 meses con esas familias de personas privadas de la libertad, escuchando sus necesidades, permitiendo verbalizar las afectaciones y todo lo que ha implicado para ellas en lo personal, en lo familiar y como organización, y permitir que su enorme y hermosa directora Lucía Alvarado, que es una persona bellísima, pudiera gestionar apoyos de psicología y otros de las necesidades identificadas. Hombres o mujeres que han causado daño a otras personas que están sentenciadas, por ejemplo, que están en suspensión condicional del proceso, también podríamos trabajar con ellas en estos enfoques, que es lo que hacemos nosotros justo en el internamiento. Segundo, dos elementos, víctimas y comunidades. Persona que causó el daño y comunidades. Persona que causó el daño y víctima. Alguna combinación de esas tres. Los tres, en juntas restaurativas o en círculos, podemos, con encuentro o sin encuentro directo, trabajar con esas personas. Víctimas, personas que causaron el daño y comunidades. No siempre se puede hacer esto. A veces nos tenemos que quedar aquí. Un ejemplo rápido. Un caso de violación que nos canalizaron. Nosotros en IDEYURE, cuando llegamos a atender casos de violación, que es muy pocas veces, lo hacemos después de la sentencia, o bien cuando están durante el procedimiento, pero nosotros no damos asesoría, acompañamiento jurídico ni nada. Nos pasa una organización, un caso de violación, y era al interior de una familia, y nosotros lo único que hicimos, no hablamos jamás con la persona que estaba siendo investigada, no tuvo ninguna intervención, solamente con esa víctima de violación y con la familia, para que ella pudiera desahogarse, para ella era muy importante, y por eso se hizo esa intervención, que su familia le creyera, explicarles cómo habían sido las cosas, que lo escucharan por ella. Pero además, la seguridad de las personas al interior de la familia, de los sobrinos y sobrinas que ella tenía, que se vieran en su misma situación. ¿Se fijan? Ayudar a cubrir las necesidades de la víctima con independencia del proceso penal que siga con la persona investigada. ¿Se puede incluir a 4? Sí. Cuando aparte de víctima, persona que causó el daño y comunidad, involucramos a sociedad civil o a Estado, por ejemplo, ya vamos de gane. Y 5 es que les incluyamos a todas. Les digo que la ley de adolescentes y la ejecución tienen esta posibilidad, pero nomás la tienen, se ve preciosa redactada ahí. Entonces, el enfoque restaurativo, ¿en dónde aplica? Absolutamente en todo el proceso penal. Hasta en ejecución, saliéndonos de la discusión de si es etapa o no es etapa. Para mí sí lo es, aunque el código no lo diga, pero como sea. A partir de la querella o la denuncia, las decisiones que tomamos en el sistema, en adolescente, les digo, la ley, el artículo 21 lo establece, y los instrumentos internacionales, varios, incluso la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa tiene una interpretación extraordinaria sobre el enfoque restaurativo, pero incluso lo ve como necesario, y coincido con los autores, la ven como necesario para poder aplicar el resto de principios del sistema integral, empezando por el interés superior, ¿no? Pero fuera de ello, en el proceso penal de personas adultas, con todo este discurso de el Estado y la necesidad de descongestionar asuntos, hay intervenciones en las que primero tiene que estar la víctima. Hay otras en que el interés del Estado es en perseguir, bueno, tiene sus, y eso yo no soy la especialista, pero seguramente Iván se los va a mencionar, pero tiene prioridad, ¿no? Sin embargo, hay algunos en los que tendríamos que estar decidiendo en función de la víctima. Y por supuesto, de lo que la persona investigada también opine y decida, ¿no? Pero enfoque restaurativo para cualquier decisión se puede aplicar en todo el sistema. Se traduce en acciones encaminadas a la reinserción, se traduce en el derecho a la reparación integral del daño, en el derecho humano de acceso a la justicia, permea varios derechos. Puede ser, y aquí están las soluciones alternas que va a ser nuestro siguiente punto de abordar, puede ser que utilicemos algún proceso restaurativo para un acuerdo reparatorio después de la querella o denuncia y antes de que se vincule al proceso.
ven que en México tenemos esta figura todavía. Puede ser después de la vinculación a proceso para un acuerdo entre la víctima y la persona imputada, o puede ser también para una suspensión condicional del proceso, con independencia de que haya o no encuentro. Hidalgo, la Procuraduría de Hidalgo en el Centro de Justicia para las Mujeres, tiene ya desde 2016, me parece, 2016 o 17 creo empezaron, a aplicar juntas restaurativas sin encuentro directo entre la víctima y la persona que causó el daño. Para la suspensión condicional del proceso. Incluso esto va a ser bastante polémico, pero si a alguien le interesa, puedo enviarle una liga o puede buscar en la página de Facebook de IDEYURE y ahí hay un par de videos donde las facilitadoras y la coordinadora de Ministerios Públicos lo explica con mucha claridad. En casos de violencia familiar, cuando hay una razón de género. No acuerdo reparatorio porque está prohibido, pero sí suspensión condicional del proceso, por supuesto, por respeto, no solamente porque lo diga la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 8º fracción 4ª, no se aplica conciliación y mediación. Ahorita vamos a hablar un poquito de las diferencias entre ellos y los procesos restaurativos, pero sí juntas restaurativas y no hay encuentros directos. Pero para el plan de reparación y para las condiciones que se van a presentar en la audiencia para aprobación e imposición de la jueza o posible modificación, se toma en cuenta las necesidades de la víctima y su opinión para esto, ¿no? Esto tendría que estar pasando en todo el país, claro, pero no está pasando en todo el país. La suspensión condicional del proceso en algunos espacios, y si no, bueno, no sé, el IJPP estaba trabajando una de sus integrantes en un estudio sobre eso, específicamente en la Ciudad de México, de cómo la suspensión condicional del proceso se utiliza para deshacernos de casos en el sistema, ¿no? Para descongestión. En fin, después de la sentencia, todavía podemos trabajar justicia restaurativa, tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, podemos celebrar procesos restaurativos de encuentro o de comunicación indirecta con la persona en libertad, podemos celebrarlos con la persona privada de la libertad, podemos celebrar los programas individuales con personas en libertad que hayan causado el daño, también con víctimas, grupos de víctimas, también programas individuales en prisión o en internamiento, donde 3 meses, 4 meses, hasta 21 meses, como hace España, Burgos, con Virginia Domingo, trabajan en que esas personas que causaron el daño identifiquen la violencia sufrida, la violencia ejercida, realicen acciones de reparación, hagan proyectos de vida, ¿no? En Nuevo León también tuvo durante unos años con Emilio Rodríguez, que impulsó Betty, Víctor y varias personas facilitadoras de allí, proyectos en Nuevo León en prisiones, ¿no? Así que Promoción para la Vida también es una organización que tiene ya años con proyectos en prisiones. Así que esto no es que sea nuevo, sino simplemente no está extendido, ¿no? Han sido otras las razones las que generan las acciones en el sistema. Les decía que también son temas de poder que están distribuidos de ciertas maneras y que no son incluyentes, no son procesos incluyentes. Desgraciadamente, ojalá que la red pueda caminar hacia algo como eso, ¿no? Hacer que realmente tengan foro las voces y sean muy incluyentes estos procesos de reforma, porque si un actor fundamental en la reforma, en que México lograra la reforma del sistema de justicia penal, fue la red de juicios orales. Este relanzamiento de la red parece valiosísimo y necesario. Tendríamos que estar ya en un siguiente escalón, que es el de la inclusión y la participación, que es el de los enfoques diferenciados para poder generar propuestas y política pública. No que lo digamos las mismas personas de siempre. Algunas sí en situación de discriminación, en mi caso en razón del género, como todas las mujeres lo estamos, pero tendríamos que estar incluyendo más grupos de los que mencioné al inicio. Bien, vamos ahora, ya casi creo que todavía me quedan 20 minutos, espero no haber hablado muy rápido. Justicia alternativa. Esta eterna confusión de la justicia alternativa con la justicia restaurativa. En sentido amplio, según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, la justicia alternativa incluye a todas las figuras que representaban, sobre todo en los
inicios de siglo, fines del anterior, inicios de este, cuando apenas estaban caminando las reformas latinoamericanas, bueno, algunas ya existieron. Pero todas aquellas formas de conclusión de un procedimiento penal distintas de la tradicional, que era la sentencia después del procedimiento ordinario, ¿no? Entonces ahí encontramos los acuerdos reparatorios o conciliación, como le llaman en otros países, y como un par de leyes acá cuando empezamos, que eran la de Zacatecas y la de Oaxaca, le decían, acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, los criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado. Y tenemos todavía hay varias personas autoras que hablan de justicia alternativa, Erika Bardales, por ejemplo, en sentido amplio. Y tenemos en sentido estricto la justicia alternativa, las soluciones alternas, las llamadas soluciones alternas. Este cambio de terminología al Código Nacional de Procedimientos Penales, que sigo sin saber a quién se lo debemos, a la única persona que ya había escuchado hablar de eso antes, es a Alejandro Ponce, que decía, no debemos llamarles salidas alternas, son soluciones alternas, ¿no? Como siempre, sumamente sensibilizado en estas cosas, gracias Alejandro. Esto de hablar de soluciones alternas obedece a los fines que persiguen. Los criterios de oportunidad, que es una facultad exclusiva del Ministerio Público, es una herramienta del Ministerio Público. El Ministerio Público que no puede perseguir todos los delitos, es imposible que lo haga, entonces, desde el 21 constitucional y el 256 del Código Nacional de Procedimientos puede no perseguir ciertos delitos, ¿no? Ahora ya garantizando reparación integral del daño desde el 2016, pero puede no perseguirlos. Es una herramienta del Ministerio Público. Ese es su objetivo, descongestión. Quitarle casos que no puede perseguir y que no tiene tanta necesidad de perseguir. Procedimiento abreviado. Su objetivo, que también esto es una facultad del Ministerio Público, aunque bueno, luego digan que sea un derecho de la persona imputada, la solicitud es facultad del Ministerio Público, es una herramienta, digamos, para acortar procedimientos, para ahorrar recursos cuando no es necesario llegar hasta la etapa de juicio que cristaliza todos los principios y derechos del sistema. Pero los acuerdos reparatorios y la suspensión tienen fines distintos. Son para la solución del conflicto penal, para la solución de fondo. En los acuerdos reparatorios, aquí si participan las dos personas, sin sus voluntades no tendría por qué haber acuerdo reparatorio. No puede ser en todos los casos, solamente aquellos delitos que se persigan por querella, o sea, que la víctima tenga que ir a activar la investigación, no como las violaciones o los secuestros o los homicidios, que en cuanto existe la noticia, cuando el Ministerio Público tiene noticia de lo sucedido, tiene que iniciar su investigación sí o sí. También en delitos que se cometen de forma culposa, no, esto no es muy técnico, digamos, pero aquellos cometidos sin intención, por así decirlo, ¿no? Vas manejando y vas actualizando tu estado en el Facebook, tu costumbre que todavía y chocas y afectas a otra persona en su patrimonio, a veces hasta en su integridad. Bueno, fue sin intención. Esos también entran. Delitos que sean meramente de contenido patrimonial y que se hayan cometido sin violencia sobre las personas también. Puede haber violencia sobre las cosas, pero si hay violencia sobre las personas, entonces no hay acuerdo reparatorio. Estos son estos tres. También, si has incumplido, si has celebrado un acuerdo antes y lo has incumplido, no puedes celebrar acuerdos. En algunos delitos de estos de prisión automática o prisión preventiva oficiosa, que seguramente alguien en este encuentro les ha de abordar esa aberración, también en 3 de ellos por lo menos. Violencia familiar está, por supuesto, excluida para acuerdos reparatorios. Entonces, aquí la decisión la toman las dos personas, la víctima y la persona que está siendo investigada. Pueden llegar a un acuerdo, ya sea sin que haya, como sucede muchas veces en sede judicial, sin que haya un mecanismo por el que tengan una conversación para solucionarlo antes, o puede ser que sí sea a través de algún mecanismo alternativo que vamos a ver en la siguiente lámina. Y tenemos la suspensión condicional del proceso. En esta no participa tanto la víctima, no activa. Esta la pide la persona que está siendo investigada o la pide el Ministerio Público. Y entonces consiste en 2 puntos importantes. Uno, la persona que está siendo investigada, bueno, que la persona que está imputada, porque tiene que estar ya vinculada al proceso, no proceden todos los delitos, nada más aquellos cuyo tiene que ver el Código Penal del lugar donde se está aplicando, ¿no? Lo que se llama media aritmética de la pena. Suman, ustedes buscan el delito, suman
el mínimo que le darían de pena de prisión y el máximo y lo dividen entre 2. Si no excede de 5 años, entonces puede ir a suspensión condicional. Si no ha tenido una suspensión antes, que haya incumplido y no han pasado 5 años, o si tuvo una suspensión y la cumplió, tiene que haber pasado 2. Bueno, y también en algunos delitos de estos de prisión automática, como la violación, por ejemplo. Así que esto consiste en 2 cosas. Uno, que la persona imputada, ya sea que lo solicite ella o el Ministerio Público, presente un plan para la reparación integral del daño, esta que ya vimos. Y segundo, que se someta a una o más condiciones que le va a imponer el juez o la jueza de control. Por un tiempo entre 6 meses y 3 años. Pero esto se puede hacer sin la víctima. Si pide la suspensión, el Ministerio Público, la persona imputada, se notifica a la víctima. Si no va a la audiencia, pero fue notificada, sigue la audiencia y se aprueba. Así que para víctimas que hemos atendido nosotros y que hemos hecho procesos restaurativos justo para esto, que se lleve la suspensión condicional y que la persona, si tenía algunas medidas cautelares, pues estas medidas se levantan o se le quitan. Al aprobarse la suspensión condicional, las personas pueden sentir que hay impunidad y tienen razón en sentirlo así, aunque no la haya. Aunque esa persona tenga que reparar el daño, aunque tenga que someterse a condiciones para que no vuelva a suceder ese delito, la víctima no participó. La notificaron, pero no participó. Entonces, por eso se sienten así. Si ese plan de reparación del daño se construye desde sus inquietudes, desde sus necesidades, desde su participación activa, directa o indirectamente, a través de una persona que recoja sus comentarios, es distinto. O puede ser muy distinto, no podemos generalizar. Pero entonces, maneras de llegar a esas soluciones alternas son a través de las figuras que llamamos mecanismos alternativos de solución de controversias. Todavía, hasta este punto de la reforma, de que ya no podemos ni siquiera hablar de nuevo sistema de justicia penal porque ya tiene desde 2008, todavía hay personas, abogadas, litigantes en materia penal que no identifican las diferencias entre estas figuras, ¿no? Hay toda una ley que tiene muchas áreas de oportunidad, pero hay toda una ley que regula estos mecanismos. Mecanismos, formas para poder lograr un acuerdo reparatorio con una participación más activa de las personas, no uno negociado por las personas abogadas, por la defensa, por la asesoría, por el Ministerio Público y también para la suspensión condicional del proceso. En la medida, lo que buscan estos mecanismos es que las propias personas participen en hacerse un traje a la medida por parte del sistema. Ya vimos que no pueden ser en todos los delitos. Ya vimos que hay otros que al Estado pues, le interesa perseguir, que no puede dejarlo en manos de las personas particulares, como ustedes gusten, pero hay unos en que sí. Sin embargo, si este proceso lo seguimos viendo desde los y las abogados, abogadas, y bueno, ni siquiera las abogadas, desde los abogados para los abogados, y no estoy usando lenguaje incluyente porque no es incluyente, desde los abogados para los abogados, es utilitario. Los acuerdos reparatorios, si ustedes le preguntan a muchas personas operadoras del sistema, son para descongestionar el sistema. Y la suspensión también es para descongestionar el sistema. Si operamos, por eso dicen, ay, tú y tus principios y que si tus objetivos y no sé qué. Claro, ustedes saben que un objetivo define nuestra estrategia. Sí, tenemos coherencia, ¿no? Si no sabemos lo que estamos haciendo, bueno, pues, pero nos pueden poner el objetivo que sea y vamos a hacer lo mismo. Pero si nuestro objetivo es darles espacios de participación, brindar acceso a la justicia a estas personas, que se supone que se es, ¿no? Y si no, lean a Alicia Solini, fantástica, en un artículo que tiene en Jurídicas, en la página de Jurídicas. Pues lo que vamos a hacer es usar esto como botes de basura donde vamos y echamos con lo que no queremos lidiar en el sistema, ¿no? Pero si realmente buscamos que estas personas, víctimas, comunidades imputadas participen, entonces vamos a operar con otra lógica. Todavía al día de hoy no operamos con esa lógica. Y no es un tema solamente de México, digo, al final es todo un proceso. Jaime Arellanas, del director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en todo el mapeo que han hecho por América Latina, ese gran equipo de CEJA, lo refiere con mucha razón como un problema de toda América Latina.
que seguimos pensando en estas figuras como descongestionadores, que seguimos sin operarlas con enfoque restaurativo. Pero bien, ¿cuáles pueden ser esos mecanismos alternativos que nos ayuden a alcanzar un acuerdo reparatorio o una suspensión? En personas adultas hay 3, en adolescentes hay 2, pero uno se divide en 3. Hay muchos más en adolescentes. Yo quisiera, la verdad, que se reformara la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para hacer todas estas inclusiones, sobre todo por siendo materia penal. La mediación que está regulada no nos es tan funcional, pero así como vemos a las y los legisladores, mejor prefiero que la muevan, porque ya me conformo que se quede así. Es tan punitivo que no se la quiten, pero en fin, personas adultas. Tenemos la conciliación, tenemos la mediación y tenemos la junta restaurativa. En adolescentes tenemos mediación, no tenemos conciliación, no está regulada, y tenemos 3 tipos de procesos restaurativos: la reunión víctima persona adolescente, la junta restaurativa y los círculos. En personas adultas, estos 2 no son modelos restaurativos, solamente este. En adolescentes, este no es un modelo restaurativo, pero es muy útil, por cierto, para ciertos casos, y estos 3 son restaurativos. ¿En qué consiste esta diferencia de que unos sean restaurativos o no? En uno, que hay varias diferencias, pero voy a conversar, a decir nada más algunas. Me parece que me quedan unos 5 minutos o 10, ya no sé con el adelanto cuántos me quedan. Sí, me alcanzo a mencionar. ¿Cuáles son estas diferencias entre los procesos restaurativos y los que no son restaurativos? En negrita se encuentran los restaurativos aquí y los que no están sin negritas. Tengo una entrada de un blog que se lanzó hace un par de semanas. Si alguien quiere leer un poco sobre la mediación que sí tiene enfoque restaurativo y la que no. Pero, en fin, los procesos restaurativos, primera diferencia, forzosamente necesitan sesiones de preparación. Nosotros no podemos reunir a personas sin haberlas escuchado primero, sin haber trabajado con ellas por separado, y algo que aclaran ambas leyes y también la de ejecución penal. La de ejecución penal es tan amplia que puede abarcar cualquiera de estos. Algo que aclaran es que se haya asumido la responsabilidad por parte de la persona que causó el daño, porque si no, ir a sentarla enfrente de la víctima puede ser muy revictimizante. A veces lo menos restaurativo que uno puede hacer es reunir a las personas, pero no todas las, y no digo tanto las personas facilitadoras, a veces sus titulares. Es como si a mí me mandaran a dirigir una cosa que en la vida he sabido ni cómo se mueve. Pues tiro el sistema, porque yo me dedicaba a justicia restaurativa 16 años. Si me mandan a hacer otra cosa dentro del sistema, no sé, si me mandan a la unidad especializada de delitos contra la vida, pues voy a tirarles ahí el changarro, porque el changarro es una expresión muy chihuahuense. Voy a tirarles parte del sistema. ¿Por qué? Porque no tengo ni el perfil ni el conocimiento para eso. Bueno, pues en mecanismos alternativos, a veces llegan personas que no tienen la menor idea del área, pero eso como que a todo se le hace muy fácil, entonces vete para allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque las personas facilitadoras, que son, por cierto, las únicas personas operadoras del sistema que tienen que estar certificadas para poder operar, y tienen que renovar esa certificación, y lo cual implica un proceso de profesionalización bastante importante y más certeza en la permanencia, aún con los cambios, afortunadamente, que esa fue la intención de la Ley Nacional de Mecanismos, al menos en ese punto, algo salió bien. Aunque las personas facilitadoras lo sepan, no siempre los titulares lo saben, y no solamente el titular de mecanismos alternativos, sino de la fiscalía, ¿no? De las propias fiscalías o las que aún son procuradurías. Entonces, tiene que haber procesos de preparación. No podemos reunir a las personas así nada más para ver qué dicen. No, porque si la persona que causó el daño no ha aceptado su responsabilidad, sentar a la víctima frente a ella, a que le digan que no es cierto, que es mentirosa, que no lo hizo, pero que a ver cuánto quiere que le pague para que ya se acabe esta cosa. Imagínense cómo sale esa persona de esa fiscalía o de ese tribunal, seguramente muy enojada. Y más si le reducen los tiempos. A ver, es que esto es para que se acabe rápido el asunto. A ver, en 1 hora, usted siéntese, usted calle, usted pague, usted perdónelo, dense la mano, no se anden peleando, porque son vecinos, Esto pasa, no es algo que se me ocurrió, ni no. En las evaluaciones a diversos centros lo hemos visto.
Y también hay gente que trabaja de una manera impresionante. Pero con todas las homologaciones que se han buscado, esto no ha sido. Las leyes lo dicen, para juntas restaurativas y para procesos restaurativos tiene que haber aceptación de responsabilidad. ¿Qué más? Sesiones de preparación, aceptación de la responsabilidad, que esto no implica que se pueda usar esa información o que se le va a sentenciar si acaso no se llega a un acuerdo. No, no, no. Es nada más para efectos de la sesión conjunta. También se les da un trato diferente. Un trato diferente no quiere decir que a uno se le va a tratar con poco respeto y otro no. Todo el enfoque restaurativo trata con respeto a las personas. Pero se les da un trato diferente, ¿por qué? Porque se reconoce a una persona como la que causó el daño y a otra persona como la que lo sufrió. Y todo esto, desde el 17 constitucional nos viene el fundamento, los mecanismos alternativos en materia penal son para garantizar la reparación del daño. ¿Y quién tiene derecho a la reparación del daño? La persona víctima ofendida. En primer lugar, y aquí en nuestra mesa de procesos restaurativos. Entonces las tratamos diferente. Buscamos que esta persona verbalice lo que necesite verbalizar, que identifique sus afectaciones, sus necesidades, la acompañamos en ese proceso de decir qué requiere para que en la medida de lo posible, no solamente, y no se trata de volver a estar como antes del delito, se trata de tratar de transformar las realidades en las que se viven y de que esto no le vuelva a pasar a nadie, no repetición. Por eso es importante que incluyamos comunidades, porque tienen otras visiones, organizaciones de la sociedad civil súper expertas en sus temas, con bastante permanencia, con bastantes datos duros, maravilloso incluirlas, ¿no? Y a la persona que causó el daño, ¿cómo la tratamos? No como mala, no le ponemos etiquetas, no. Hay teorías como la de John Braithwaite que nos dan luz sobre eso. La tratamos como una persona que causó un daño y que hay que reparar ese daño. Entonces, la tratamos como una persona responsable, pero con mucho respeto. Y no asumimos que es responsable. Y hay una serie de técnicas. Si la persona, aun cuando esté sentenciada, nosotros no llegamos asumiendo en nuestro proceso restaurativo que lo hizo. La escuchamos. Y si no hay un reconocimiento de responsabilidad, tengamos una sesión, 2 de preparación, 3 de preparación, no hay sesión conjunta. Si aún así la víctima quiere que de alguna manera le reparen el daño, pues a lo mejor se puede hacer puenteado sin que tenga nunca un encuentro. Hay maneras de intervenir. Entonces, esa es otra parte fundamental de la intervención. Aquí sí diferenciamos, uno causa el daño, otro lo sufrió, este repara este. ¿Qué pasa en la mediación? En estos modelos de mediación, hay muchos modelos de mediación. Varios, está el barbariano, está el transformativo, está el circular narrativo, está el asociativo, está el enfocado en soluciones, pero está el de mediación penal argentino, por ejemplo, el español, que son modelos de justicia restaurativa. Si ustedes ven esa entrada de bloque como de 10 páginas, no es una entrada de bloque, pero bueno, por mi community, pero van a ver que hay procesos de mediación que sí hacen diferenciaciones, que son como una reunión víctima-ofensor, y otros que no la hacen. Hay unos que sí requieren preparación, que repare este otro, pero si ustedes leen la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y la de Adolescentes, ven el artículo 22 de la Ley Nacional de Mecanismos. ¿Qué es lo que describe? Que las dos personas hablan, que tienen el mismo tiempo, que las dos dicen sus pretensiones. Sus pretensiones es un modelo mesa pareja. Y si ven ustedes la guía metodológica del modelo homologado de mecanismos alternativos, se van a dar cuenta que se les trata exactamente igual y se busca que las dos asuman responsabilidades y se reparen. Eso nos funciona para conflictos que construyen entre las dos. Para lesiones en riña, por ejemplo, donde se han causado más o menos el mismo daño, pues sí, que se responsabilicen y que las dos se reparen. Pero no si una persona le robó a otra y la otra de pronto es que me traten exactamente igual que quien me robó. O si empezamos a discutir mi vecino y yo, pero de pronto mi vecina y yo, pero de pronto mi vecina saca una botella y me la quiebra en la cara y me deja, nos pueden, o sea, la afectación es similar, es muy desproporcionada. Yo soy la persona afectada, no soy la persona más afectada. Tienes que llevarme un proceso restaurativo. Así que la mediación tal como está establecida así en materia penal no es tan funcional. Ahora, depende de qué modelo de mediación utilicen en ese espacio. Pero si ustedes ven el modelo que ha sido el harvariano preponderantemente enseñado desde los programas de cooperación desde 2002 hasta la fecha, es el modelo de mediación basado en la escuela de Harvard, el que trata a las personas igual. Y la gran mayoría de fiscalías, que son las que tienen la mayor carga penal, han sido capacitadas con este modelo.
ha sido gratuita la capacitación, es con fondos de cooperación. Así que el distinguir conceptos y métodos es importante, porque si no, hacemos más daño del que pensemos que se repare. La diferencia entre estos procesos restaurativos, la reunión víctima-persona-adolescente, pues nada más están la víctima, la persona adolescente, por supuesto, quien tiene la patria potestad o la tutela, le representa. En la junta restaurativa también están familias, hay un representante de la comunidad. En los círculos están incluso autoridades, organizaciones de la sociedad civil, y hay otras diferencias de método que no voy a abordar aquí. Y tenemos finalmente, y con esto cierro, justo a tiempo, me queda un minuto, la conciliación. La conciliación, según el modelo homologado y la Ley Nacional de Mecanismos, es el único mecanismo en el que las personas que facilitamos podemos proponer. Así que aquí no es tan participativo, las personas, la solución no sale de las personas, la reparación del daño no sale enteramente de las personas, nosotros podemos proponer. Dice podrá, no dice deberá. Proponemos, dice la ley, el 25 de la Ley Nacional de Mecanismos, sobre la base de criterios objetivos, no proponemos a lo loco. ¿Y los criterios objetivos cuáles son? Por cierto, es un concepto de negociación de la Escuela de Harvard, no es algo ahí aislado. Son todos aquellos criterios que no dependen de la voluntad o la percepción de A o B, sino que para una mayoría en determinado contexto son justos, correctos o válidos. No dependen de la voluntad de las partes. Esto puede ser la equidad, la tradición, la ley es el criterio objetivo por excelencia, es general, es abstracta, es impersonal, no está hecha para A o para B, sino la hicieron para la gran cantidad de personas que abarcamos el espacio en donde aplica esa ley y ciertas circunstancias. Entonces, esos son criterios objetivos. Pero, ¿qué pasa con la conciliación? Si ustedes leen el modelo homologado, se van a dar cuenta que no profundiza en las emociones de las personas, no profundiza en las relaciones, es más rápido, es más directivo por parte de la persona facilitadora, propone. Entonces, lo utilizamos, si lo utilizamos bien y si seguimos el modelo homologado, lo utilizamos para aquellos casos en los que la afectación no vaya más allá de lo económico. Pero, claro, aquí con mi alumnado de maestrías y de doctorado, bueno, ahora ya casi no de clases, ya no puedo dar clases fuera de jure, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí el Zoom me mata, ya no me quedan energías. Pero en años, con alumnados de maestrías y de doctorados, lo que pasa es que piensan en función del dinero. Ay, sí, es un choque y son daños al vehículo y además le quebró 3 costillas. Ah, pero se resuelve con dinero. No, ¿se imaginen la carga emocional? Si me quebró 3 costillas porque iba distraído. Eso afecta más allá, ¿no? Si hay afectación de imagen, si hay afectación física y más si deja alguna marca, si hay pérdida de la vida, ni se diga. O sea, es impresentable que utilicemos conciliaciones como estas mesas negociadas para homicidios culposos. Tendríamos que estar usando juntas. Pero bueno, asómense, a ver si utilizan eso ahí en sus espacios. En fin, la conciliación es el método, el mecanismo alternativo, como llamamos ahora, más antiguo en México. Lo tenemos desde 1812, desde la Constitución de Cádiz. Ha sido un mecanismo que históricamente se ha utilizado por autoridades, directivo, vertical entre comillas, porque le propongo, mire, ¿por qué no le hacen así? Y entonces, y algunos consideran muy bonito, ha sido sin perfil, ha sido nada más porque ocupas un puesto. Todavía en otras leyes civiles, por ejemplo, existe esta figura por parte de autoridades, facultades de jueces o juezas, ¿no? Así que lo que hizo la materia penal fue ponerle perfil, una capacitación y una certificación, pero es el procedimiento más directivo que hay. Tendría que ser el que se utilice menos, dado que los conflictos penales son tan lesivos, pero desgraciadamente es el que se utiliza más. ¿Por qué? Porque es el más rápido. Si seguimos pensando en estas figuras como descongestionadores, claro que nos encanta la conciliación porque es más rápido. Lo que me voy a tardar en hacer una junta, a lo mejor no todas las horas laborales de las 2 semanas, pero me tardo 2 semanas, unas 8 horas, 10 horas tal vez por un acuerdo o por un proyecto de suspensión, cuando en esas 10 horas les pueden sacar 10 conciliaciones, 15, pero sin haber trabajado a fondo el conflicto. ¿Hay conflictos para conciliación? Sí, aquellos en que ni conozco a la persona ni la voy a volver a ver, no me interesa, no tengo alto nivel emocional, quiero una solución lo más justa, rápida, segura, certezas, que sea aquí en un espacio de justicia.
conciliación, pero hay muchos casos en materia penal que no van para allá. Entonces, como ven, tenemos, y bueno, y ni siquiera me metí a hablar de la perspectiva de género, de enfoques diferenciados que tendríamos que estar aplicando en los mecanismos alternativos, que no podemos tratar a todo el mundo. Tenemos que analizar cada caso, quién es esta persona, en cuáles ejes de posible desigualdad por discriminación puede caer. Nos queda mucho camino, como ven, así que yo felicito a Renace por ser siempre impulsor de estos espacios, por reanudar las labores de la red y bueno, pues espero que todos estos retos que todavía tenemos ahora, unos muy superiores tal vez a los que teníamos antes, puedan cumplirse siempre a través de la participación, la inclusión y ojalá siempre con enfoque restaurativo. Al menos empecemos a impulsarlo más. Muchas gracias a todas y todos. No dejé espacio para preguntas, no me comentaron que hubiera espacio para preguntas, pero si todavía alcanzo y tienen alguna pregunta, bueno, pues pueden responder. Sí, muchísimas gracias, Violeta. De hecho, vamos a pasar con un par de preguntas que nos llegaron. La primera pregunta, ¿puede un proceso restaurativo dar respaldo a personas que delinquieron para obtener un trabajo digno, siendo que hay empresas que aún piden actas de antecedentes no penales? ¿Existe un plan para que eso suceda? Sí deberían. Más bien la respuesta es deberían. Deberíamos, a través de los procesos restaurativos o incluso de los mecanismos alternativos como conciliación y mediación, cuando se aplicaran, realizar esto. Necesitamos más participación de la sociedad civil. Hay estados, y pongo el ejemplo que me parece impresionante lo que ha logrado y lo que seguirá logrando en justicia para adolescentes en Chihuahua, por ejemplo. Chihuahua, no hablo de todo el sistema penal, hablo de justicia para adolescentes. Se impulsó la creación de comisiones, una de ellas la Comisión de Reinserción, y lo que hacen es que tiene gran participación de sociedad civil. Hay organizaciones y tienen incluso medido el impacto diferenciado que tiene la intervención. Cuando mandan a adolescentes que pasan por estos procedimientos o incluso ya después de las sentencias para las medidas a una institución pública para trabajo, para capacitación, para educación, para deporte, para cultura, porque la comisión se encarga de eso, lo instrumenta y tiene participación de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, tribunal, fiscalía, etcétera. El porcentaje de reincidencia es del 27%. Cuando los mandan a realizar todo eso con organizaciones de la sociedad civil, que somos ciudadanas trabajando con ciudadanas, la reincidencia es del 2%. O sea, como ven, es abismal. ¿Se puede? Sí, ahí está Chihuahua, en justicia para adolescentes al menos, pero sí hay que instrumentarlo y hay que tener muy claro, que es lo que tiene esa comisión afortunadamente, muy claro cuál es el objetivo, cuáles son los principios y los objetivos del sistema y que esto no es descongestión, ¿no? Y por supuesto, no hay participación de todas las jueces, fiscales, todas las personas que operan. Esto todavía es un trabajo que se tiene que seguir haciendo, ¿no? No es un cambio tan rápido, es un cambio de paradigma al final, no se dan rápido. Esa sería la respuesta a esas. No sé si eran las dos o si es una con dos. Okay, sí, gracias. Tenemos todavía otras preguntas. Luciano nos envía la pregunta. Pensando que es incorrecto el enfoque de que el sistema de justicia debería ayudar a disminuir la incidencia delictiva, ¿cómo contribuye o qué tanto debe usarse la justicia restaurativa en acciones de prevención de delitos o violencias? Esto pensando en usarlo fuera de contextos del sistema de justicia. Ay, Luciano, me diste en el clavo. Yo hablé del sistema de justicia penal y de adolescentes, pues porque de esto se trata el encuentro, pero poco a poco ahí va. Ya está incluido, después de 1 año y medio de haber hecho la petición, gracias al Secretario Ejecutivo por hacerlo ya está incluido en el Modelo Nacional Homologado de Justicia Cívica los procesos restaurativos, no solo mediación, no solo atender, no, sino realmente restauración. Diálogos restaurativos, juntas, círculos. Nos faltan espacios educativos, hay muy pocos programas todavía en México, hay más de mediación, nos faltan más en espacios restaurativos. La justicia restaurativa en familias, cómo desde las casas y desde las comunidades replicamos lo que se nos ha enseñado, maneras punitivas de reaccionar, sanciones, regaños, sanciones, castigos. Ya vamos
con menos castigos corporales en las casas, pero todavía basado en sanciones, ¿no? Así que tendríamos que reeducarnos. Hay una segunda dimensión que no estoy abordando aquí de la justicia restaurativa que viene desde los 90, que es la justicia restaurativa como movimiento social y que busca no solamente atender las ofensas, faltas administrativas, delitos o violaciones a derechos humanos después de que se producen, sino desde la concepción de las instituciones y de las relaciones entre las personas. Así que sí, a través de la justicia restaurativa nos falta mucho por hacer. Entre más gente lo hace con seriedad, con ética, con responsabilidad, nosotros somos más felices de colaborar en todo lo que podamos y les podamos compartir de materiales. Ahí están los datos del instituto. Necesitamos más personas haciendo procesos restaurativos y aplicando enfoque restaurativo, Luciano. Sí, en todos los espacios se puede realizar, en todos, en las empresas, cómo trabajar, en las instituciones de justicia, que esperamos que sean, que traten a la persona usuaria de determinada manera y son violentísimas con el personal al interior, también allí. Ok, bueno, y tenemos tiempo para una última pregunta, y es si en la nueva ley de la Fiscalía General de la República impulsa la justicia restaurativa. No me lo parece. No me parece que la nueva ley orgánica impulse la justicia restaurativa desde la misma concepción. No puedo entrar a detalles, simplemente de cómo se llegó a ella. Si tomamos en cuenta que tendrían que ser procesos participativos, que un principio de la justicia restaurativa, que para que una ley pueda tener enfoque restaurativo, tiene que ser participativa e incluyente, ya desde ahí empezamos mal. Así que no me parece que lo impulse, me parece que con todo el respeto que me merecen, es una regresión muy peligrosa. Gracias, Violeta. Y bueno, una última pregunta ahora sí. Nos dicen, entiendo que sea fundamental que haya diferencia entre víctima y la persona que causó el daño y que los procesos restaurativos se centren en las necesidades de las víctimas. Pero entonces, ¿cómo es que la justicia restaurativa promueve la no repetición de violencia? Muy bien, muy buena pregunta. La no repetición tiene, vamos a decir, dos aristas o dos caminos. Una desde la perspectiva de la víctima, los dos son obligatorios, ¿eh? Uno desde la perspectiva de la víctima, otro desde medidas que tienen que ser impulsadas por el Estado y en las que tendríamos que participar la sociedad también, por supuesto, y sobre todo sociedad civil organizada. Desde la perspectiva de la víctima, el artículo 29 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos nos dice como posibles acciones de no repetición, ahí en el caso de la Junta Restaurativa, pero aplican también a conciliación y mediación, estos compromisos que la persona que causó el daño o la persona imputada realiza para atender las causas del delito, ir a algún tratamiento, conseguir empleo, y tal. Pero sabemos que estas, y sobre todo el sistema siendo tan selectivo, pero estas desigualdades no se atienden, muchas de ellas nada más por la simple intención de la persona, por muy sensibilizada que quede y por muy responsable que pueda hacerse. También el Estado tiene que encargarse de estas medidas. Cuando involucramos a la sociedad a través de círculos, por ejemplo, o de juntas restaurativas que la integran, la sociedad impulsamos protocolos, podemos impulsar peticiones, alguna serie de movimientos, comunicados, etcétera, en razón de un caso, porque está la perspectiva de la víctima, está la sociedad y, en última instancia, el Estado tendría que estar atendiendo a través de protocolos, a través de políticas públicas y una serie de cosas que no está haciendo en los procesos restaurativos. No está participando de ese modo, tendría que estar haciéndolo. Tanto en adolescentes como en ejecución penal está considerada esa posibilidad de la participación de autoridades, así que hay que impulsarla más. Pero son dos dimensiones, la de la víctima, desde lo que la víctima necesita, y la obligación a cargo del Estado de las medidas de no repetición. Perfecto. Muchísimas gracias, Violeta, por tu participación, por tu ponencia y pues por regalarnos un poco más de tu tiempo. Agradecemos mucho que hayas estado aquí en este evento.